Hola, mi nombre es Francisco y hoy vamos a hablar sobre el tema del patrimonio y vamos a hablar igual sobre los estados heroicos. En este tema veremos los tipos de patrimonios y también veremos los estados heroicos, cómo se consideraron heroicos y cómo fue el proceso de que hubo un congreso para nombrar los heroicos y qué fue lo que hicieron. Pero antes de eso, primero llevo a mi casa. Yeah. Para empezar, tenemos el tema de patrimonio. Vamos a hablar los tipos de patrimonio y sobre un ejemplo de cada uno de estos tipos. Vamos a dividir los temas por secciones, que primero voy a hablar todo sobre patrimonio y en la segunda parte voy a incluir sobre los estados heroicos. Para empezar, vamos a ver qué es un patrimonio. Un patrimonio es el conjunto de bienes y obligaciones y derechos que tiene una persona o entidad. Es un término que se utiliza en el ámbito fiscal y empresarial. Como dije, hay diferentes tipos de patrimonio. Pueden ser patrimonios físicos o pueden ser patrimonios intangibles. Entonces, un patrimonio es lo que hereda por generación en generaciones, o ya sea algo de un bien propio o de una identidad. Patrimonio no solo se refiere a cosas materiales o económicas, sino también puede ser históricos, simbólicos y cultural. También vamos a hablar sobre el patrimonio intangible. Como hablamos anteriormente, no solamente es un material o económico o histórico, sino que los patrimonios intangibles pueden ser históricos, culturales o simbólicos. Por ejemplo, podría ser una canción, podría ser algo que te hace una identidad, como una costumbre, algún baile. Son algo que simplemente son cosas simbólicas que no se pueden tocar. Eso se refiere a este patrimonio intangible. Entonces, hablemos sobre los diferentes tipos de patrimonios que hay. Como número uno, vamos a hablar sobre el patrimonio natural. El patrimonio natural se refiere a los paisajes, ecosistemas y flora o fauna de lugares naturales. Por ejemplo, sería el Gran Cañón o sería la selva amazónica, que está en la parte de América del Sur. También está el patrimonio cultural. Tiene como patrimonios tangibles como intangibles, ya sean como edificios o esculturas, o ya sea como intangibles de música, tradiciones y danzas y festividades que van pasando a través de generaciones. Número 3. Patrimonio histórico. El patrimonio histórico son bienes que tienen gran importancia en lugares donde son relevantes para las personas, ya debido a su historia que pasó, ya sea como el Coliseo Romano, que es uno de los patrimonios más famosos que tenemos hoy en día. 4. Patrimonio industrial. Esto incluye construcciones, maquinarias y lugares del pasado, que podrían ser ferrocarriles, minas, fábricas. Número 5. Patrimonio artístico. Pueden ser obras de arte, esculturas, arquitecturas que podrían tener algún valor significativo para nosotros. Número 6. Patrimonio religioso. El patrimonio religioso suele ser como tangible e intangible, depende de cada religión. Ya puede ser de manera de que el patrimonio sea alguna escultura o sea la misma religión propia que se va pasando de generación en generación. 7. Patrimonio científico y tecnológico. Estos pueden ser objetos, documentos o datos o sitios históricos donde podemos obtenerse de información. Por ejemplo, podrían ser manuscritos de Galileo o los primeros ordenadores. 8. Patrimonio económico. Estos suelen ser bienes tangibles o intangibles con algún valor para una persona o para una empresa o para una nación. Como dije, los patrimonios suelen ser muy preciados para la humanidad o para
cualquier tipo de empresa o nación, entonces deben ser muy resguardadas y cuidadas para que sigan preservándose para la siguiente generación. Con aquí acabo el tema de patrimonio y empiezo los temas de los estados heroicos. Estados heroicos. Igual hay que hacernos la pregunta, ¿qué es un estado heroico? ¿Por qué es heroico? ¿Y qué hizo para que fuera heroico? Volvemos. Diferente tema, diferente hombre. Los estados históricos son llamados heroicos. Los estados heroicos son llamados así por el alto valor e importancia que tuvieron en las guerras que fueron para la soberanía mexicana o para algún ataque o intervención que hubieron en ese momento. Tuvieron importancia sobre avances o fueron tácticamente y estratégicamente importantes para algún avance hacia el país. Son estados heroicos porque ellos fueron los que defendieron y tuvieron el valor y tuvieron una victoria hacia una intervención y proteger nuestra soberanía. Tenemos diferentes estados heroicos aquí en nuestro país y fue por su gran importancia que algunos estados tienen el derecho de llamarse 4 veces heroicos, que solamente están el de Puebla, que se llama 4 veces heroica Puebla, y el puerto de Veracruz, que es igual 4 veces heroico Puerto Veracruz. Esos son los estados con mayores rangos de nombres de heroicas por la importancia que tuvieron en la historia para nosotros en defender la soberanía, por ejemplo la intervención francesa o la intervención estadounidense en el puerto de Veracruz. Para obtener este título se necesita que pase por un proceso para dar esta propuesta de que sea heroico por ciertos actos que hubo dentro de su historia. Pasa por un congreso nacional donde se le da la propuesta y se habla con el gobierno estatal o municipal, que por siguiente pase al Congreso estatal y de la nación para que puedan dar aprobación a este título de heroico. Se llega a aprobar este título, aprueba un decreto donde pueden utilizar este nombre de heroico, donde pueden hacer actos simbólicos, homenajes a la ciudad que hizo realmente un acto heroico en guerras o actos de independencia o aportaciones muy importantes que hubo en la nación. Para finalizar voy a unir estos dos temas. Los estados heroicos son patrimonio, entonces se relacionan estos dos temas que estaba yo explicando, porque son patrimonios para el estado o para el país. Son patrimonios porque es por sus hechos históricos y son de gran importancia, que van pasando historias de generación en generación. Es algo que ya está escrito, entonces es una historia que todo México sabe y se les muestra a todo el mundo, entonces se van pasando de generación en generación y es un motivo para estar orgullosos de cómo estos estados fueron héroes en algún momento de su tiempo sobre nuestra soberanía.